Bueno, jóvenes, muy buenas noches para los nuevos estudiantes. Soy Nayibe Arboleda, para quienes no nos reconocíamos. Soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Tengo una maestría en Estudios de la Cultura, con mención en género. Y actualmente estoy desarrollando mis estudios doctorales en Estudios para la Paz. Yo voy a estar acompañando este semestre, bueno, este tercer ciclo, el curso eh, América y Colombia siglo XIX, que para los estudiantes que están como curso espejo, pues tiene la asignación de cartografías, no recuerdo ahorita el nombre completo. Permítame, yo vuelvo al mensaje de ayer. Que les parece, les aparece como contextos geográficos e historia, ¿cierto? Problemas de América. Entonces, de manera muy rápida, me excuso con los compañeros que en las dos sesiones, digamos, en la sesión anterior, pues también escucharon esto. Ya te doy la palabra, Hernán. Pero teníamos como ese desbalance de que los estudiantes del grupo espejo no sabían, no tenían la información del curso. Entonces, María Camila y Jorge, me disculpan pues por volver al asunto. Hernán, adelante. Sí, muy buenas noches, profesora. Mucho gusto. Mi nombre es Germán Rendón. Yo hago parte de licenciatura en Ciencias Sociales por reconocimiento de saberes. Ok. Somos un grupo mayoritariamente de artistas. Ujú. Es primera vez que ingreso a la clase porque yo estaba en una gira y no había podido ingresar a creo que van dos o una. Dos. Ya van dos, madre mía. Y sí, pues, es que tengo dudas porque usted está hablando de un grupo espejo. ¿A qué se refiere con eso? No sé qué es. No, es un grupo de estudiantes que está en la presencialidad y no tenía la información del curso. No te preocupes por eso. Ah, vale, listo, ok. Ok, entendido. Y lo otro, tenía otra duda, es referente a la plataforma. Yo he entrado a la plataforma y hasta ahora no veo nada de No está actividades allí. alimentada. No está Ah, alimentada. vale, Es listo. lo que acabo Ok. de mencionar, que no está alimentada ni por los videos ni por el programa analítico. Ah, vale, listo. Ok. ¿Listo? Entonces ya me puse al día. Ok, Gracias. listo. Gracias. Entonces, a los estudiantes del grupo Espejo, el día de ayer, yo les envié la información de la asignatura. Y allí, pues hubo un error en la información porque les envié el documento que no correspondía. Ese documento tiene la parte superior con la información de Freddy, pero el ajuste que yo hice sí está. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es compartirles, tanto por chat como por correo electrónico, el documento correspondiente. ¿Listo? Y voy a hacer un ejercicio rápido para visualizar eh, el documento. Permítame. Sería este. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, Sí, profe, aquí profe. la veo. Bueno, entonces lo que está errado en el documento anterior es la información correspondiente a Freddy, porque utilicé pues la misma plantilla y eso quedó errado. Sin embargo, la parte inferior que corresponde al contenido del curso, pues está bien porque es lo que vamos a hacer y lo que hemos venido haciendo con los compañeros en las sesiones anteriores. ¿Eso es claro? Sí, señora. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces la primera sesión presentamos el programa eh, y señalamos cómo íbamos a trabajar.
Este curso va a tener tres actividades evaluativas y en la primera jornada proyectamos o nos acercamos a la discusión sobre las independencias. De igual manera, yo envié el video que habíamos trabajado en esa jornada, que es sobre la Revolución Haitiana, y les envié un documento sobre que se llama Carta Jamaica. ¿Sí? Ese documento supongo yo que ya todos lo revisaron. ¿Me confirman si es así o no? Profe, a mí No, me profe. llegó. Sí, Profe, profe. No, profe. quedaste de enviarlo, pero no llegó. A los que venían en curso no les llegó. María Camila. No, señora, el correo no llegó. O por lo menos a mí no me ha llegado ningún correo hasta el momento. Ok. Y a los espejos sí les llegó. Sí, señora. Bueno, aquí estamos. Bueno, esto es responsabilidad mía. De todas maneras, María Camila, no lo buscaste por internet ni nada. Sí, profe, pues de hecho lo busqué y fue el que abordamos también la clase pasada, La ¿no? clase pasada, sí. Sí, profe, estoy igual que Cami. No, pues no me llegó tampoco el correo del documento, sin embargo, la clase pasada sí eh, pues hablamos sobre él y se leyó. Los compañeros que les envié el correo pudieron revisar el documento. Profe, yo la verdad lo vine a revisar apenas, vine a ver el correo hace como al mediodía, Ok, pero yo como trabajo, entonces no tuve el tiempo de revisarlo. revisarlo. Ok, listo. Hola, profe. Sí, Yo adelante. concuerdo con Gabriela. No, como no tenía clara esa información de este curso, me llegó, pues revisé el correo hoy y estaba pues ya laborando, entonces sí, no lo he leído. Oh, perdón. Quisiera proponerle a las Camilas que pudieran hacer una aproximación para sus compañeros sobre lo que representa la Carta Jamaica. ¿Quién se anima? Bueno, eh, pues la Carta Jamaica fue una respuesta de Simón Bolívar a una persona. Básicamente, él eh, critica y expone muchas cuestiones frente a lo que se hablan de las Américas, eh, pues sí, él habla mucho de ese tipo de eh, negativa ante eso. Y lo que estuvimos dialogando sobre esta carta fue que Simón Bolívar expone unas realidades bastante interesantes que actualmente se presentan, que es una visión muy actual, ¿sí? Entonces, ¿qué implica tener estas, eh, pues desde la política americana, ¿no? Entonces, y esa lucha contra España fue pues una carta y una lectura muy
amena, se puede decir, y, y ya, hasta el momento. Camila Gómez, ¿quisieras adicionar elementos o puntualizar los elementos? Bueno, pues hemos venido pues trabajando la Carta de Jamaica, entonces se habla un poco pues de la situación, ahí se habla un poco de las situaciones de las colonias americanas que estaban, digamos, bajo ese dominio español, bajo España. Entonces, digamos que eso causa toda una guerra y esas guerras vienen con el fin de obtener la independencia de América. Entonces, en esa carta se habla de la necesidad de que los países fueran libres, ya se aboliciera esa esclavitud. Entonces, digamos que en ella nos habla un poco de cómo esa unión de los pueblos americanos se unen para enfrentar precisamente a España. Entonces, Simón Bolívar habla sobre cómo debían organizarse un poco las nuevas naciones, las delimitaciones, pero entonces eso no fue fácil, sino que hubieron varios intentos de independencia porque ellos también necesitaban, hicieron pues como toda una lucha. Entonces sí, nos habla, nos da como contexto eso, pues critica mucho lo que es el sistema español porque ellos de una u otra manera limitaban los derechos políticos y económicos de los americanos, pero entonces también se ve como la defensa de las independencias de esas colonias que querían alcanzar la libertad. Y para agregar también sobre también la economía, ¿no? Entonces ellos querían eso, también ser países económicamente libres. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Adelante. Profesora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Pues profesora, aquí participando por primera vez Adelante, en la clase. adelante. Yo, Ya yo iba para donde tengo, usted. tengo algún recuerdo de esa carta, la leí hace un tiempo, y era que Bolívar estaba tratando de convencer eh, a los europeos, a colonias europeas que existían en, en, en esa región Ujú, para que apoyara la independencia. Él ujú, sostenía pues que España era incapaz de sostener una guerra contra la alianza, digámoslo así, independentista que estaba proponiendo Bolívar, que quería generar y crear la Gran Colombia, donde todas las naciones fueran independientes. Recuerdo algo también que lo único que le atemorizaba era que como no había una experiencia política, se generaran tiranías, ¿sí? Eh, que no pudieran pues manejar la República Independiente como tal, entonces propuso la Gran Colombia. Si no estoy mal, es por ese lado, profesora. perfecto, perfecto. Es precisamente por ese lado. Entonces, bueno, nos vamos a instalar siglo XIX. Venimos de todo un proceso, digamos, de toda una estructura de dominación colonial, donde España como la potencia o como la colonia que tiene el dominio, la administración política, económica de la región. Y pensamos en región para entender la América de esa época. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo en la conversación? No estamos pensando en lo que reconocemos hoy como América en esta fragmentación de países, sino eh, en ese contexto geográfico y político que no había dividido todavía lo que hoy reconocemos como naciones. Entonces, en esa coyuntura se genera un proceso de movilización social y en la primera jornada de clase empezábamos con los compañeros conversando sobre eso que recordábamos que nos habían contado de la independencia, pero yo hacía énfasis en cómo la revolución haitiana se convierte en el proyecto político más importante de la época
porque va a instalar un proceso de movilización en todas las Américas. Y este proyecto independentista va a estar al margen de los procesos o las procesos, sí, o los procesos de construcción de nación que caracterizaron a Europa. Va a ser completamente diferente. ¿Perdón? Ese no sé qué vendrá ya en. Bueno, entonces, ¿y por qué va a romper con esa forma, sí, con esa forma de pensarse la revolución? Porque va a provenir básicamente de los sectores oprimidos. Y en ese momento, esos sectores oprimidos pues van a estar representados básicamente por los esclavizados en el contexto de Haití. Esa movilización o esa articulación, eso lo van a ver en el video, ya los otros vieron el video. Entonces, ese video nos va a mostrar cómo se articulan diferentes sectores y en ese momento hay una división de las clases. Acuérdense que nos enseñaron que la estructura colonial, la estructura política colonial nos dividió por castas y esas castas estaban ancladas a una pertenencia, por un lado, eh, de raza, que era el discurso de la época, por una pertenencia geográfica, ¿sí? Y por una pertenencia de clase, ¿sí? Estos tres factores eran fundamentales para definir las castas y eso se traducía en una representación fenotípica, ¿sí? Entonces, al dividir estas castas, la población esclavizada estaba en la base de la sociedad. Eso lo sabemos. En la cúspide estaba la corona española, seguían los mestizos, indígenas y negros. En esa división, eh, en esa división social, los esclavizados en lo que hoy es Haití, que antes se llamaba la Española, para esa época se llamaba la Española, es la unión entre República Dominicana y Haití. Pero la colonia, digamos, el lugar geográfico de dominio español estaba en República Dominicana y Haití tenía un dominio francés. Todas esas ideas francesas de la revolución, pues van a llegar a Haití por varias vías. Uno, porque los esclavizados o un sector esclavizado haitiano proviene de, o era, digamos, esclavizados que estaban en la cúspide, eran esclavizados domésticos que le llamaban, y entonces tenían acceso a información porque estaban en los lugares de discusión, ¿cierto? De otro lado, hubo población africana que había sido primero esclavizada en Europa, conocía la lengua, dominaba la lectura y fue luego trasladada a Haití. Esos factores van a converger y van a llevar a que lideren, digamos, una movilización. Las revoluciones se dan por movilizaciones de sectores sociales. Y en el caso de Haití, el sector social que se va a movilizar es la base de la sociedad. Una sociedad que estaba dividida entre colonos, blancos pobres, mulatos y negros. ¿Sí? Va a ser una división diferente a la que reconocemos nosotros en el contexto de Colombia. Eso va a llevar, digamos, estos referentes o estos líderes de la movilización haitiana
van a, a posibilitar que los mulatos y los negros se unan contra la tiranía de los colonos. Esa movilización, ojo, y también van a participar blancos, es el término voy a utilizar los términos de las épocas, ¿de acuerdo? Y esa población blanca progresista, es decir, que estaba en contra de la esclavización. Eso va a amalgamarse en Haití y va a posibilitar una gran revolución. Esa revolución no la tenemos nosotros registrada en nuestra experiencia de formación. ¿A qué creen ustedes o a qué atribuyen que esa revolución, si bien fue muy importante, no la reconozcamos? ¿Qué factores pueden incidir? ¿Alguna idea? Profe, en la actualidad, o sea, en la actualidad que no se reconozca o en general porque nunca se reconoció. En general. Mm, no, o sea, pues no sé, voy a de pronto mencionar esto. Haití siempre ha sido un espacio, ay, perdón por el ruido, un país, una isla que ha tenido muchas complicaciones económicas. Y pues como que siempre se ha tenido este sesgo, esta idea de que allá es de pobres y de personas negras, ¿no? Entonces, pues creo que de una u otra manera siempre se le da el reconocimiento más grande a aquellos lugares donde de pronto han predominado personas blancas, ¿no? Entonces, como que yo creo que eso podría ser un factor. Adelante, Hernán. Sí, profe, yo estoy de acuerdo también. Yo pienso que es por racismo estructural que desde Ujú, la época se manejaba. Entonces, ujú, como fue un logro de africanos esclavizados, ujú. entonces pienso que durante todos estos siglos fue invisibilizado Ok. y no aceptado. ¿Qué más? Profe, buenas noches. Adelante, buenas noches. Otro factor que de hecho lo vimos o lo habíamos dicho en la clase primera, aparte pues de los que los compañeros citan, es el temor de, de otras naciones que eran colonias, o mejor los colonizadores, a ese miedo a que otras naciones cercanas obviamente hicieran lo mismo, Ujú, una revolución. ujú. Perfecto. Entonces, allí vamos a ir desmitificando cosas. Lo primero, Haití la reconocemos como una isla pobre, pero no es una isla pobre, ha sido empobrecida. Y ese empobrecimiento se sostiene en que la isla de la Española, es decir, República Dominicana y Haití para 1700, segunda mitad, 1700 sí, va a ser el gran enclave económico de la colonia. Y el principal recurso económico de ese momento va a ser el azúcar. ¿Sí? La gran movilización de azúcar, recuerden que hay un tránsito, un intercambio forzoso de recursos y lo que se va a exportar o lo que se va a llevar para Europa desde la isla de la Española, desde el Caribe particularmente, va a ser el azúcar. Y la gran parte, o gran parte de esa economía, la base económica de esa época, va a estar anclada al azúcar. Entonces, no es que Haití sea pobre, ha sido empobrecido, porque los recursos han sido explotados para digamos, el sostenimiento de Europa. Adelante, Rodolfo. Profe, yo recuerdo, como le digo, es que Haití no fue reconocida pues como en su independencia como tal, ni por la nación europea, ni por Estados Unidos, ni por nadie.
Ajá, Al contrario, surgió un bloqueo de los franceses. ajá, Y para tener ese reconocimiento, Francia le cobraba, bueno, una cantidad de plata eh, exorbitante para dar eh, ese reconocimiento. es Y ellos correcto. decían que ese dinero era para compensar a los colonos que habían perdido los esclavos y que habían perdido sus sembrados de azúcar. Es Por correcto. ahí era más o menos la vaina. Que Así. recuerdo que el presidente tuvo que hacer unos préstamos para poder pagarle a Francia eso, y eso condicionó la economía haitiana por toda la vida, Por porque toda fueron la unas vida. deudas inmensas, Ujú. que Y para mí, ¿no? Que fue sí, la peor decisión que pudo tomar el presidente, aunque se necesita la independencia, pero es que el pago que tuvieron que hacer fue terrible, terrible. exórbita. Y eso es precisamente porque no querían reconocer que los esclavos habían logrado su propia independencia y ellos lo veían era como un peligro para todas las regiones del mundo. Total. Ahí quiero enfatizar eh, la conversación. ¿Por qué? Porque los movimientos independentistas del siglo XIX en las Américas van a tener un cambio en los actores, las razones y los modos de la revolución. Entonces, al ser Haití la primera república del eje, digamos, de lo que denominábamos América para esa época, como dice el compañero, pues se convierte en un peligro para todas las otras coronas. Es decir, España, Francia, Portugal, si bien tenían una disputa territorial, es decir, una disputa de un control de las distribuciones coloniales, al ver este ejercicio de movilización de esclavizados, mulatos y de blancos pobres que estaban cansados de la tiranía colonial, pues se unen, digamos, en contra de Haití. Y como lo dice el compañero, generan unas sanciones económicas que llevan a que Haití hasta hoy, ¿sí?, esté pagando el precio de haberse alzado, es decir, de haberse sublevado de la colonia. Este elemento nosotros no lo tenemos presente en nuestra formación. Y por el contrario, el discurso que se sostiene es que Haití es una isla pobre, eh, pero lo que está tras bambalinas es que la base de la revolución o de la independencia, en el caso nuestro de Colombia, la base de esa movilización está en la revolución haitiana. Y esa revolución haitiana va a dar va a ser muy importante para todas las Américas, independiente de que no se la reconozca. ¿Por qué? Porque va a mostrar al resto de la geografía que los colonos pueden sublevarse. Es decir, le da inspiración a los otros, a las otras geografías, voy a ponerlo en esos términos genéricos, de que los sectores sometidos a la esclavización son sujetos políticos. Allí hay un cambio de pensamiento y es en el sentido en que el que ha sido considerado solo mercancía, pues tiene agencia, es decir, que puede producir más que mano de obra o es más que mano de obra. Los sectores pobres van a empezar a entender que solo en la unión de los sectores explotados se puede eh, disputar el poder, se puede retar el poder y ese poder colonial. Allí es donde el proyecto de Simón Bolívar va a tener un anclaje, porque Bolívar, inspirado en la revolución haitiana,
va a construir una serie de documentos reflexivos sobre la necesidad de romper esta dependencia económica, política, cultural con la colonia española, ¿sí? Y en ese tránsito es donde va a aparecer, por ejemplo, la Carta Jamaica. Esta carta va a tener al menos 5 factores o 5 ideas principales que ya mencionaron las compañeras, pero voy a volver sobre ellas. Entonces, la principal idea de la Carta Jamaica o de lo que escribe Bolívar allí, y le escribe a un comerciante inglés, diciéndole, ¿sí? Bolívar está exiliado en Jamaica, por eso se llama la Carta Jamaica. Entonces, Bolívar está exiliado y en ese exilio va, digamos, ya tiene esta idea, este propósito de ruptura. Y el principal argumento que utiliza Bolívar es que España, por su crisis, es una madrastra desnaturalizada. Y son los términos que vamos a encontrar ahí en la carta, que han roto el pacto social y ha generado odio entre los continentes. Entonces, es necesario, dice él, romper con esa relación, ¿cierto? Filial, entre comillas, eh, porque España ha dejado abandonada a su suerte y su pobreza a esta región, a esta gran Colombia, ¿cierto? Entonces, si hay que romper con España, es importante construir un nuevo proyecto político. Y es decir, si rompemos con el gobierno colonial, pues tenemos que crear nuestro propio proyecto de integración. Pero esto va a ser muy importante porque el proyecto de integración de Bolívar es continental. Es decir, todos los países colonizados por España son necesarios para crear una gran unión que pueda competir o que pueda hacerle frente a esa colonia española. Entonces, cuando la compañera María Camila dice que es un documento que tiene elementos importantes para hoy, pues tiene que ver con esas ideas de integración, de gran integración de las naciones, ¿sí? Y hoy, digamos, perfectamente vemos como proyectos de UNASUR, ¿qué otros grandes proyectos de integración regional reconocemos? ¿Qué proyectos de integración regional en las Américas reconocemos? Profe, esos serían como los tratados que hay, no sé, También funciona. no sé, Láncese. Mercosur. Mercosur, ajá, Ah, bueno, sí es así. Ah, entonces está el Mercosur, la Alianza del Pacífico, si no estoy mal, ajá, la sí, Comunidad Andina, sí, creo que también está el SICA. ajá, ¿qué significa? Ay, no me acuerdo, pero creo que era algo de Centroamérica. Ajá, Y está, yo no me acuerdo de cuáles son las palabras exactas, pero me acuerdo bien de las siglas. Era la USMCA, creo que ese ya es de Norteamérica específicamente. ajá. Y no tengo presentes más. Bueno, quedémonos con esas. Estos son grandes proyectos de integración regional. Pues todos esos proyectos están inspirados en la Carta de Jamaica, ¿sí?
Eso es lo que quería de alguna manera señalar la compañera, pero es importante que nosotros establezcamos relaciones claras entre ese pasado y ese presente. Por eso yo he insistido mucho en la Carta de Jamaica porque va a ser determinante para el proyecto de construcción de nación y de consolidación de las constituciones, que es lo que vamos a ir. ¿Alguien quería decir algo más? Bueno, entonces yo quiero, en medio de esta conversación, hacerles recordación, llevarlos a la recordación, y es que hace más o menos un mes y medio, 2 meses, se desarrolló en Bogotá un gran encuentro que lideró la vicepresidenta Francia Márquez. Yo aquí no voy a entrar en, digamos, en la conversación a favor o en contra, solo voy a ir al evento. Ese evento se llamó la CELAC, que es una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, ¿cierto? Que generan diálogos, alianzas políticas para establecer articulaciones comerciales entre los estados latinoamericanos y caribeños. ¿Sí? Digamos que es una especie de convención, de encuentro, de relacionamiento económico que se da eh, cada 2 o 4 años. Se elige una sede y lo que se busca es establecer proyectos de relación económica, de intercambio económico entre los estados, en este caso ya son estados, que fortalezcan las economías internas, ¿sí? Entonces, llamo la atención sobre este evento para que podamos comprender que esto más que un capricho de la vicepresidenta, como algunos lo mencionaron, pues es un proyecto que antes de la vicepresidenta viene gestándose, ¿sí? Es un, es un ejercicio que lleva muchísimo tiempo funcionando en la región. Bueno, entonces vuelvo a los otros elementos de esta carta que y las compañeras dirán, pero ¿por qué todas las sesiones hablamos de la carta? Bueno, entonces aquí ya vamos en dos factores. Uno, la ruptura con España, el proyecto de integración continental, que lo que busca es que se cree una gran nación. ¿Sí? Una gran nación que la vimos en las clases clásicas de ciencias sociales como la Gran Colombia, ¿cierto? Esta articulación de qué países tenía la Gran Colombia. Vamos aquí a abrir vamos a volver a nuestras clases de ciencias sociales de bachillerato. Adelante. Colombia, Venezuela, Ecuador Ecuador, Panamá, parte de y Brasil, Perú, Ujú. Entonces, entonces esta Gran Colombia pues estaba integrada por estos estados que reconocemos hoy, ¿sí? Pero entonces esa gran nación iba a tener un funcionamiento y una autonomía, ¿sí? Para poderla crear, para poderla consolidar, lo que se buscaba era que hubiese libertad de España, independencia de España, ¿sí? Y debía regir sus propias reglas de control territorial, político, económico, ¿sí? Es decir, era la gran elaboración de un proyecto de integración. Era la forma de materializar esa ruptura con la España y ese proyecto de integración. Otro elemento que plantea la Carta de Jamaica es que Bolívar destaca, ¿sí? Las características de estas geografías, ¿cierto? Y reconoce cómo en los diferentes espacios de la región se vienen gestando procesos de lucha, pero esa lucha en cada una de las naciones, ¿cierto? Bueno, que en esa época no son naciones,
en cada uno de los territorios, pues va a tener unas características que van a servir de ejemplo también para esta gran integración, que si ustedes lo llevan a la representación geográfica, es una integración de casi la mitad de Sudamérica, ¿sí? Suramérica y Centroamérica, pensando en Panamá. ¿De acuerdo? Es decir, iba a tener el control geográfico de la mitad o un poco más de la mitad de el territorio que hoy conocemos como Suramérica. Sin embargo, esa construcción de ese proyecto no podía ser solo. Por eso también se plantea la necesidad de, eh, de em, tener aliados, ¿sí? En las luchas, en todas las luchas, es necesario tener aliados internos y externos. Y aquí Bolívar por eso le escribe a un comerciante inglés y le dice, ojo, ustedes generaron también unos procesos independientes y es importante, ¿cierto? Que las potencias europeas, especialmente eh, Gran Bretaña para esa época, apoye materialmente, materiales con, de manera sustancial, ¿sí? Ese proyecto de independencia. Y también de manera diplomática, es decir, que pueda servir como mediador con otros aliados. Entonces, fíjense cómo eh, Bolívar en su momento busca una unión con otro grande que le pueda hacer contrapeso a España. ¿Me están siguiendo en la conversación? Sí, profesora. Sí, Ok. profe. Entonces, si bien España, Portugal, eh, Francia, Inglaterra se unieron contra Haití, en este momento que se construye, Bolívar va a pensar que un aliado estratégico, además recordemos que España estaba en crisis económica y es Inglaterra que tiene la puntera, entonces eh, puede ser un aliado estratégico para persuadir, para invitar, para servir como mediador con otras potencias para el apoyo de la independencia. Ojo, ¿por qué un apoyo? Porque la independencia necesita sostenimiento. Todo ejercicio de movilización, de lucha social necesita sostenimiento. Y voy a trasladarlos a un tiempo más contemporáneo. El estallido, ¿sí? El estallido se genera por una inconformidad de un sector específico que son los jóvenes, ¿sí? Entonces, las independencias, voy a intentar hacer aquí unas analogías. Entonces, las independencias se desarrollan por unas inconformidades de ciertos sectores. En la Revolución Haitiana, de los esclavizados, mulatos y blancos pobres. Allí hay un tipo de población, ¿cierto? Y aquí lo que va a decir Bolívar es, ojo, los mestizos, los indios, como le llamaban en esa época, indígenas y negros, tenemos más elementos en comunes que diferenciales, elementos comunes contra España. Entonces, unámonos políticamente para independizarnos de España, ¿cierto? Eso va a ser el elemento. Pero necesitamos sostenernos. Entonces, ese sostenimiento viene de las relaciones internacionales, porque es necesario armas, pero también víveres, eh, eh, un contrapeso en caso de debilitamiento del ejército que tengamos cómo reponernos.
Y aquí es donde va la analogía con el estallido social. Pues los jóvenes llevan la delantera, se tiran a las calles, pero el estallido no se hubiera sostenido si no se articulan otros sectores. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Qué otros sectores apoyaron la movilización liderada por los jóvenes? Los jóvenes de los sectores populares, inconformes, ¿qué otros sectores se articularon? Pero aparte también yo creo que ahí estuvo metido la mano el actual presidente. No, no te escuchamos. Yo creo que ahí Las estuvo centrales metido obreras, el actual Las presidente. centrales obreras, ¿quiénes más? algunos políticos, Algunos políticos, Creo que fueron educadores también. educadores. Madres comunitarias, Eso maestras va a ser, comunitarias. esa va a ser la base. Gracias, quería llegar allí. Sí, los jóvenes que están en la calle no se sostienen en la calle, no había habido estallido. Es decir, en ese momento, quienes van a sostener la lucha en la calle son las madres comunitarias. Sin esas joyas, la gente no guerrea, no pelea. ¿Sí o no? Porque con hambre nadie pelea. ¿O sí? No. Entonces, lo mismo va a pasar con las independencias. Es necesario que los sectores participen, pongan sus diferentes, generen sus diferentes aportes eh, para poderse sostener en la guerra, porque es un ejercicio largo, ¿cierto? Y lo otro que plantea en esta carta es que los pueblos de las Américas necesitaban su propia experiencia política. Y al generar esta independencia política, creaban su propia experiencia de gobierno, ¿sí? Y esta experiencia de gobierno debía tener unas características fundamentales que rompieran esa relación de reproducción de relaciones de poder, ¿sí? Y es allí donde eh, se construye, digamos, las bases de las tendencias políticas de nuestro país, ¿sí? Entre federalistas y centralistas. Esa es la base de lo que hoy vemos o que hoy está traducido en partidos políticos, ¿sí? En dos partidos políticos de tradición, que son los liberales y los conservadores, ¿sí? Pero la base fundamental está, la base de lo que hoy interpretamos como partidos políticos tiene su origen en esta coyuntura de construcción de nación. Ahora bien, un elemento que a nosotros no nos contaron, es que la independencia de Colombia va a estar apoyada por la revolución haitiana. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo creen ustedes que Haití podría haber apoyado a Bolívar directamente? Si recuerdo bien, creo cuando Bolívar fue exiliado después de una Ah, batalla, si recuerdo bien, ajá, fue acogido por el presidente haitiano ajá, y le dio unos buques de unos barcos de guerra, no ajá, recuerdo, para apoyar a la revolución. ajá. ¿Qué más le pudo haber dado a Haití? ¿Soldados? Apoyo económico. Apoyo económico. ¿Personas también para pelear? Sí, algunas estrategas,
Pero hay otro recurso fundamental para uno poderse, para uno poder pelear. Armas. Armas. Armas y dinero, ¿sí? Recordemos que Haití en ese momento, es el ejemplo y es la nación temida por las grandes potencias. Entonces, fíjense que aquí hay que preguntarse por qué a nosotros no nos dicen que Haití también apoyó la independencia. Porque solo pensamos en esa relación, por ejemplo, con los ingleses, ¿sí? Y fíjense cómo nuevamente viene el tema del racismo estructural que se sostiene hasta la fecha, ¿sí? Y esa es una parte que se ha desdibujado en la historia de construcción de nación y que a mí me interesa que lo reconozcamos también. Pues esas armas, ese dinero, pues va a ser clave para iniciar ese proyecto independentista. ¿Sí? Y allí es donde yo quiero, por eso he hecho como tanto énfasis en Jamaica, porque me interesa que podamos reconocer eso y que ustedes como profesores de ciencias sociales, pues también tengan una visión crítica de estos acontecimientos. ¿Listo? Bueno, entonces allí digamos que tenemos como unos elementos básicos o fundamentales, centrales, de lo que va a representar estos documentos. Digamos que este curso, si ustedes ven el contenido, se basa en documentos históricos como fuentes primarias, ¿sí? Entonces ahí me interesa que podamos hacer, por un lado, un análisis de la coyuntura, porque esos documentos nos van a- a brindar elementos sobre el contexto, sobre las intenciones y las posibilidades, las condiciones de posibilidad de la época. ¿Listo? Aquí quiero hacer énfasis en varias cosas. ¿Cuándo se produce la independencia de América y de lo que conocemos hoy como la Gran Colombia o Colombia? ¿Cuándo se Profe, produce? perdón, Adelante. profe, gracias. No, aquí pensando que, digamos, Haití ayuda a Bolívar con armas, con todo lo que lo ayuda, pero estos países latinoamericanos, pues uno, pues no conozco la historia que hayan ayudado a Haití después. O Ah, sea, es como si Bolívar, después de recibir ayuda, como que se hubiera olvidado de Haití, mm, porque no encontramos en la historia, pues que Haití, digamos, fuera apoyado con esa deuda de muchísimos años con Francia y que estos países latinoamericanos le hayan dado o brindado o, digamos, devuelto esa ayuda a Haití. me encanta que hayas llegado a esa reflexión por dos razones. Espera un momentico que estoy buscando otro documento que no tenía eh, para la jornada. Bueno, por eso pregunté cuándo se produjo la independencia nuestra. Claro, lo habíamos hablado en la primera clase, que la primera independencia pues aparece en Haití No, la y nuestra, obviamente, en Colombia. no, por eso te digo, como la primera independencia se produce en Haití, después Haití ayuda a estas tierras a independizarse de España y por eso de ahí surge esa pregunta, pues que yo pues no conozco históricamente que los países latinoamericanos, incluso yo diría que incluso actualmente, pues tengan, pues no sé, seguramente existen, pero no lo conozco, pues tratados con Haití o apoyos de alguna índole. ¿Y es cierto? Entonces, fíjese, esta pregunta o esta intervención que tú haces viene muy bien a la conversación porque si bien Haití apoya el proceso de independencia bolivariano, Haití pone unas condiciones.
¿sí? Y la condición que pone Haití para esa inversión de armas, dinero, es que se libere a la población esclavizada. Ese es el compromiso que hace Bolívar con la República Haitiana. Por eso, Oiga, profe, uno estudiando la historia y ni cuenta me daba de eso. Ni bueno, cuenta. pues Es increíble. por eso tenían que llegar a esta clase, ¿Cuál fue la condición, profe? Perdón. la liberación de los esclavizados. Ese fue el compromiso, ¿sí? Pero vuelvo y hago la pregunta para que me pueda, para poder avanzar. ¿Cuándo se produce la independencia nuestra? Me refiero a la independencia de Colombia. La primera, la segunda. 1810, Pero, profe. ¿habla de fechas, profe? Ajá, 20 de julio de 1810. 1810. entonces Sí. hablo de fecha, sí. 1810. ¿Cuándo se desarrolla la segunda? Venezuela en 1811 y Ecuador en 1809. Ajá. ¿Qué más? Panamá 1821. Ajá. Esas son las fechas que tengo acá. Ok. Perfecto. Profe, también se habla de pues aquí consultando con internet, hablan de una fecha de 1819 como independencia definitiva. Ajá, 1819 como fecha definitiva. Listo. Tengo una duda referente a Panamá. ¿Panamá en esa época no era de Colombia? ¿Cómo iban a tener independencia si ellos supuestamente se independizaron en 1910 con lo del Canal de Panamá? No, porque recuerda que eran independencias regionales también. Ah, eran como capitanías, ¿no? Exactamente. Ok, ¿Sí? ¿Listo? ya. Bueno, entonces, 1800, es decir, la primera década de 1800 se produce esos independentistas, ¿cierto? Pero resulta que la propuesta o el compromiso de Bolívar fue la liberación de los esclavizados. Entonces, lo que conocemos como la libertad de la población esclavizada en Colombia se produce en 1851, cuando se promulga lo que conocemos como la ley de vientres. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? 40 años. Casi 40 años, profe. Casi 40 años. ¿Bolívar cumplió? Esa respuesta se las dejo a su criterio. Sí, No, no. para que no vamos a decir pues que aquí la profesora está haciendo proselitismo, ¿cierto? Creo No, que pues no si cumplió miramos las porque lo fechas, que quedó si fue miramos las una fechas, ley de profe, manumisiones que se llama, Ajá, manumisión. las leyes de manumisión. Ujú, lo que pasa, profe, es que si miramos las fechas, resulta que fue en 1810, ¿cierto? Y ujú, estamos hablando de 40 años después. La ujú, carta que le escribe Bolívar al Congreso, ya dimitiendo como presidente general, fue en ujú, 1830, de ujú. manera que no cumplió. Ok, listo. Ahí queríamos llegar, ¿cierto? Entonces, ojo, aquí voy a ir a una presentación que no tenía prevista, pero que nos ayuda también a la conversación. Entonces, Bolívar se inspira. Ah, Hernán, adelante. Sí, profe, es que yo antes de continuar tengo una confusión geográfica allí, Ajá. porque estamos hablando de la carta a Jamaica Ujú, de Bolívar, ujú, pero y supuestamente Jamaica era territorio inglés en esa época, ujú. y estamos hablando de Haití como territorio francés. Ajá. Entonces, ¿en qué momento hay esta conexión entre esos dos con la carta Jamaica? ¿Qué conexión tiene con Haití? Tengo una duda.
Ok, Profe, si entiendo bien es porque creo que Simón estaba en Jamaica en esos momentos cuando escribió ajá, la carta. sí, Ah, ya, ok. sí, sí, Listo, sí. vale, La Carta Jamaica comprendido. adopta ese nombre sencillamente porque él estaba exiliado en Jamaica. Exiliado allí. Ok, ¿Sí? Y la vale. revolución, y porque yo hago referencia a la revolución haitiana, porque es la primera revolución que da las bases de las revoluciones que se siguen. ¿Ustedes están viendo mi pantalla allí? Sí, Entonces, ¿recuerdan cuándo se desarrolló la revolución haitiana? 1780, o ¿Seguro? casi un siglo antes. No, 1780. Ah, no, 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 no. 20, casi 20 años antes, ¿no? Exactamente, casi 20 años antes, ¿sí? Pero entonces, esa revolución, desde finales del siglo XVII, Haití venía teniendo revueltas, movilizaciones, ¿cierto? Pero la primera que se logra independizar de todo este eje geográfico va a ser Haití. Por eso es muy importante, por eso hago hincapié en ella. Después se van a ir sucediendo procesos de movilización, de revueltas en los diferentes lugares, ¿sí? Por eso hablamos de Caracas, hablamos de Panamá, pero luego es que el proyecto de Bolívar busca esa integración. Entonces, por eso tenemos que como diferenciar. Recordemos que hay virreinatos. ¿Sí? Y en esos virreinatos la corona no tiene control total. Entonces, por ejemplo, voy a hacer otra analogía que aquí me disculparán. Entonces, por ejemplo, tenemos todo el Valle del Cauca, ¿cierto? Pero hay una revuelta en Palmira y hay otra revuelta que se puede desarrollar, no sé, en Jumbo. Entonces, esos elementos hacen parte de la coyuntura de la revolución, de las independencias. ¿Me hago entender? Y por eso se logran independencias progresivas. ¿Es más claro ahorita? Sí, profe. Sí, porque da la impresión de que como pasó hace tanto tiempo, lo encuadramos todo en esa década, pero creemos que todo fue seguido, pero fue Exactamente. progresivo. Ese es un elemento que la historia tradicional nos ha impuesto, como si el proyecto de movilización, ese proyecto independentista fue único y se logró de manera homogénea en todo el territorio. Y eso es falso. Entonces, por eso tenemos como tantas fechas, porque fueron momentos diferentes que fueron ganando territorio. Digamos que lo que se logra es el dominio territorial de zonas estratégicas y se van uniendo. Por eso la última la tenemos como 1819. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesora. Entonces, ojo con, chévere que hagan estas preguntas. Por mí, pregunten lo que no les quede muy claro para yo ir detallando. Entonces, Bolívar se inspira en Haití, pero también se inspira en otras revoluciones, ¿cierto? Entonces, yo voy aquí, eh, por supuesto, se inspira en Europa, pero quiero traer otros elementos que están en este eje. Cuando me refiero a este eje es a este lado del charco, ¿sí? Hay una crisis territorial porque las potencias no tienen el control total de estos territorios. Y a eso es lo que se le llama el descontento criollo. Es decir, las movilizaciones. Recordemos que los criollos, ¿quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles y nativos de acá de América. Exacto. Los hijos de españoles con eh, población nativa. ¿Sí? Ese sector va a representar el
segundo bloque de la escala social, de esa pirámide. Arriba está la colonia, le siguen los criollos, ¿cierto? Los mestizos, indígenas y negros. Esto es para nuestra visión política, administrativa. Pero entonces los criollos lo que quieren es romper con esa relación con su colonia, España. Pero ese rompimiento significa que ellos van a estar en la cúspide, porque hay que tener un nuevo proyecto político. No es que le vamos a ceder el poder a otros. ¿Me hago entender? Y allí es que Bolívar va a tomar el impulso de liderar ese proyecto, ¿sí? Ese proyecto de nacionalismo, de unámonos, porque es que las potencias, estas colonias, no tienen el control sobre nosotros, ¿sí? Entonces nosotros podemos controlarnos. Además, ¿por qué no tienen un control total del territorio? Porque están por fuera. Digamos, la colonia construyó todo un aparataje administrativo que le diera cuentas económicas a la colonia, a la metrópoli, al centro del poder, pero territorialmente no estaban aquí. Controlaban esta zona desde afuera. ¿Listo? Eso generó alianzas entre los que representaban ese poder aquí, es decir, todas las rentas que producía los resguardos. La palabra resguardo no es una palabra de ahora, no es una palabra indígena, es una asignación colonial que se les dio a las comunidades indígenas para ubicarlas, mantenerlas en un territorio y que rindieran tributo. Ojo, porque a veces asumimos que esto es propio de las comunidades. Y esto fue un sistema de división económica impuesta por la colonia, que garantizó, eso sí, el establecimiento de unas comunidades indígenas. No pasó lo mismo con la población esclavizada, porque la población esclavizada fue dispersa en todo el territorio nacional. Ojo que esta es otra mentira que nos han contado, y es que la población africana y sus descendientes solo están en el Pacífico colombiano. La población africana estuvo en toda la geografía que hoy conocemos como Colombia, pero su mayor concentración estuvo en el Pacífico, en las costas. Y el objetivo fundamental era que estuvieran encargados de la extracción de oro. Y eso no se va a desarrollar porque la población africana fuera más fuerte, sino porque la población africana occidental, que es la que más llega a las Américas, tiene una experiencia de larga data en la explotación del oro, en la extracción del oro. ¿Sí? Ahorita y eso tiene que ver con la construcción de reinos africanos que tampoco nos enseñan, ¿sí? Entonces, cuando se produce el ejercicio de la trata transatlántica, Europa no saca a la población africana porque sean más fuertes. Ese es el discurso que nos vendieron. Expulsa, secuestra a la población africana por tres elementos. Ahí me estoy devolviendo mucho más, ¿sí? Pero me parece que es apropiado hacer la aclaración. La población africana a las Américas llega por varios factores. Uno es que cuando llega a Europa, a esta zona, se produce asesinatos y eso hace que la población baje, ¿cierto? Pero hay un factor, hay un tipo de colonización que nosotros
no nos enseñan. Sabemos que hubo enfrentamientos, que hubo disputas de poder, particularmente de las principales matrices civilizatorias de la región, aztecas, mayas, incas, me estoy refiriendo como a estas más grandes, pero igual había formas de organización política económica acá. Entonces, la primera forma de desaparición tiene que ver con la incursión armada. La segunda, y que va a ser la más devastadora, es que los europeos que llegan a las Américas recuerden que eran europeos pobres, escarcelarios que mandaron para acá, que estaban enfermos, ¿sí? Porque los primeros barcos que llegan de la colonia española no son las personas de la élite, es la sociedad degradada de España, ¿sí? Y aquí es importante reconocer, hay mucha gente que se jacta de sus orígenes, pero de sus orígenes europeos, desconociendo que lo primero que llegó es lo que Europa desechó, ¿sí? Porque eran los la gente que no estaba considerada como útil para Europa. Y esa gente llega también enferma. Y ahí se va a producir la segunda colonización. Y es una colonización biológica. ¿Y qué significa eso? Pues que llegan enfermedades. Esas enfermedades van a ser trascendentales para la desaparición de civilizaciones, eh, civilizaciones nativas. ¿Ok? ¿Y por qué van a desaparecer? Por una sencilla razón. Esas enfermedades no existían aquí. Por ende, no había cómo tratarlas. Además, al ser esta una zona trópica, pues lo que hace es generar una expansión, una mayor expansión o una mayor facilidad de expansión de esas enfermedades. Entonces van a llegar dos enfermedades claves. ¿Quién cree saber cuáles? Son dos que se manifiestan en la piel. La sífilis, No, Sarampión, sarampión. sarampión, y, y viruela. sarampión y viruela. Esas dos. Quedémonos allí. Llegan más enfermedades, pero las más fuertes van a ser el sarampión y la viruela. Esas se van a expandir de manera exponencial, como decir el COVID de la época, ¿sí? Esa fue una gran pandemia. Eso llevó a la desaparición, a la muerte de contingentes de gente. Muchísima gente murió. Es en esa coyuntura donde los europeos justifican la esclavización de los africanos. Y es por una razón, porque no tienen población que pueda explotar los recursos naturales que necesitan llevarse para Europa. Entonces, no es el discurso de que los africanos que son más fuertes, es que los africanos que traen no son cualquiera, son del centro occidente, centro y sur occidente de África. ¿Y qué pasa antes? Ya te doy la palabra, Hernán. ¿Qué pasa antes de esa relación, de esa explotación? Es que África ya tenía, al igual que las Américas, tenían sus civilizaciones, que no nos las enseñan. Esas civilizaciones africanas son conocidas como reinos africanos. Y me voy a concentrar en dos. El reino malí y el reino de Ghana van a ser fundamentales porque van a ser los reinos más grandes en extensión de tierras y más grande en extensión de tiempo. ¿Sí? Estos reinos van a estar a la par de todo lo que conocemos de Europa. ¿Sí? Pero la característica fundamental de estos reinos es
su conocimiento en el oro. Es decir, eran orfebres. Entonces, si yo tengo una empresa, ahorita que estamos en el asunto del emprendimiento, que ahorita todos somos emprendedores, pues yo con quién voy a emprender, con alguien que sabe o que no sabe. ¿A quién voy a reclutar yo para mi empresa, para el proyecto de empresa que Alguien, tengo? alguien que, ¿A alguien que qué? alguien que sepa sobre el oficio que va a emprender. Ok, listo. Hernán, te doy la palabra porque me siento en la palabra y me olvido de todo. Sí, yo iba a hacer un aporte de hace poco que escuché una investigación sobre cómo se les facilitó también a estas coronas portuguesas y coronas españolas el reclutamiento de esclavización africana, y era que cuando ellos llegaran a explotar estos lugares de África, encontraron también unos manejos de estos reinos con esclavos. Ujú. Y lo que hacían estos esclavizadores de allí, de ellos mismos, de su misma raza, también les facilitó por cantidades trasladarle toda esa cantidad de esclavos a españoles y portugueses. Entonces, ese dato me pareció pues importante, y alguna vez sí quería como discutirlo con un profesor de historia si tenía de pronto conocimiento sobre eso. Ok, gracias por traer esa apreciación. Y ahí es clave entender que efectivamente en África había esclavización y en América también, ¿sí? Estas grandes civilizaciones tenían sistemas de esclavización, ¿sí? Los aztecas, los mayas, los incas tenían esclavos. En África también había esclavitud. Pero hay una diferencia entre los sistemas de esclavización de estas dos zonas. Con esto no estoy diciendo que una sea mejor que otra, solo estoy llevándolas a reconocer las diferencias. Los sistemas de esclavización de las civilizaciones de las Américas y en África se daban por razones de guerra. Es decir, Hernán tiene su ejército, yo tengo mi ejército y estamos en una disputa territorial, en una guerra, ¿cierto? Si Hernán pierde la guerra, yo me quedo con su ejército, que es un ejército de esclavos, de esclavizados. ¿Me explico? Pero cuando Hernán me pague y sal de la deuda conmigo, yo se los devuelvo. Si es un ejercicio de disputa que se salda con una indemnización. Ahora bien, si esa disputa, si esa guerra se da con el ampliación del territorio, es decir, que yo me quedo con el territorio de Hernán, todo lo de Hernán pasa a mi control, ¿cierto? Incluido Hernán y su ejército. Pero se mantienen las relaciones sociales internas. Es decir, los soldados de Hernán se mantienen en sus lugares con sus familias y haciendo lo que hacían, pero ya no para Hernán, sino para mí. ¿Eso es claro? Sí, está claro, porque pues obviamente yo entiendo que esos reinos sabían que destruir una cultura no era beneficioso para ellos, sino que era tenerlos ahí como propiedad, pero no hacían esa afectación como sí sucedió aquí en América. Entonces, en el caso europeo, lo que hace el sistema esclavista europeo es que rompe con esas relaciones internas. Y la figura de el esclavizado pasa a ser de esclavo como mercancía. Es decir, que no tiene vínculos sociales. Un antropólogo que se llama de apellido Millaceus hablaba de la deshumanización del esclavo africano. Deshumanización, desexualización, son 5 categorías que construye él. Ahorita me acuerdo solo de estas: deshumanización, desexualización,
Bueno, no recuerdo las otras. Es decir, rompe todas las formas de relaciones sociales que tienen los humanos, porque las vuelve cosas. Eso es lo que va a hacer, esa va a ser la diferencia con la esclavización europea. Y además, esa esclavización va a estar justificada por el color de piel, que en ese momento se llamaban razas, ¿sí? Entendiendo que razas no hay, sino hay la raza humana y lo que hay es diferencias étnico-raciales. ¿Listo? ¿Eso es claro? Entonces, sí había esclavización antes de la trata, tanto en América como en África, pero los sistemas de esclavización estaban soportados en otros elementos. Vuelvo y reitero, no estoy diciendo que una es mejor que otra. Estoy mostrando las diferencias y las asimetrías de... Pero otra gran diferencia con los sistemas de esclavización de estas dos regiones es que Europa va a imponer su lógica de pensamiento como la única y verdadera. A esto le vamos a llamar, o esto se conoce en las ciencias sociales como el eurocentrismo. Es decir, Europa se va a erigir como centro de pensamiento y como explicación de toda la historia de la humanidad. Al hacer esto, se construye una explicación, unos relatos de todo lo que sucede en función de nuestra relación con Europa. Por eso cuando hablamos de las independencias, hablamos de la relación nuestra con Europa, pero no de la relación nuestra, o no de la relación que tuvo en ese momento lo que hoy conocemos como Colombia con sus otras regiones pares. Por ejemplo, México, ¿cierto? Que era el centro de pensamiento, el centro de control más importante de la colonia española en este lado del hemisferio, ¿cierto? Y aquí también se van a dar unas revoluciones, van a salir diferentes líderes, ¿cierto? Que van a revolucionar o que van a fragmentar esa relación con España. Y de aquí también van a salir, va a salir inspiraciones de la independencia de Colombia. Es decir, Bolívar no sale como líder, digamos, como referente de la independencia, no es un líder que se construya solo, se construye tomando ejemplos de lo que está pasando en la región. Y es esas condiciones de posibilidad, es que Bolívar también está leyendo, es que en todo el hemisferio se está revolucionando la gente de los sectores medios y bajos y todos estos líderes lo que van a hacer es tomar, digamos, por eso la revolución haitiana es muy importante, porque va a mostrarle a los otros sometidos que también se pueden alzar e independizarse, ¿sí? Entonces aquí es donde tiene base la revolución o la independencia de lo que hoy llamamos como Colombia. Aquí voy a pasar de manera muy rápida como eh, momentos para que nosotros también tengamos en esa perspectiva histórica como unas asociaciones, porque no las tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da la liberación de América del Sur? Pues hay procesos que están sucediendo a la par nuestra, ¿cierto? Y movilizaciones, ¿cierto? Movilizaciones que tienen diferentes regiones de América del Sur que llevan a la independencia y a la construcción de Estados-nación. Buenos Aires, ¿cierto? Eh, Chile va a generar también las revueltas que van a llevar digamos, a este proceso de independencia y ahí es donde entra Bolívar como referente del norte. Entonces, si ustedes ven, vemos México y en el sur Chile, ¿cierto?
Chile y Argentina, como grandes bloques. Recordemos que Bolívar lo que hace es construir un proyecto de todo el eje del casi la mitad del continente. Voy a volver al mapa inicial para poder hacer como una, representar lo que quiero decir. Bolívar va a pensar en todo este eje. Esta división viene después, ¿cierto? Va a pensar que esto debe ser un gran territorio. Chile y Argentina van a hacer su proyecto, pero acá, en todo lo que es Brasil, va a ser diferente porque la independencia de Brasil se da entrado el siglo XX. Profe, creo que Brasil, la La colonización fue última diferente es porque fue proceso. por Portugal. Bien, Perdón, no te entendí lo último que dijiste. que creo que la diferencia fue que Portugal manejó muy diferente a Brasil a como España manejó los otros sitios. Entonces, por eso Exacto. la independencia. Exacto. Entonces, esa gran diferencia, entonces vamos a tener México movilizándose. Chile movilizándose, Argentina movilizándose. Y estos virreinatos que van a ser posteriores, es lo que es el gran proyecto que tiene Bolívar, ¿sí? El control de todo este eje. Ojo, que aquí también hay que decir otra cosa que las ciencias sociales, a propósito de esto que llamó eurocentrismo, ha hecho. El mapa, la representación gráfica de América del Sur es injusta porque la extensión territorial de este cono es mucho más grande que esta. Pero la representación que nosotros tenemos siempre es que Norteamérica es más grande que Suramérica. Y eso hago hincapié en ello porque eso tiene que ver con el tipo de control geopolítico. Esto no es gratis, ¿ok? Bueno, a ver, muchachos, porque es que se nos fue la clase. Y ven, no hemos salido de la Carta de Jamaica. Pero bueno. Profe, profe, perdón, una pregunta. Digamos que uno escuchando esta clase y pues viene a la memoria, ¿por qué no decir otras revoluciones más cercanas, como es esa que se da en los países árabes, Ujú. hace poquito, la primavera árabe? O sea, Ajá, hay un estallido en un país y hay un efecto dominó exacto. normalmente en esas zonas. Ujú, Y también lo podemos ver incluso, pues, temas más recientes cuando los muchachos salen en Chile, en Argentina, incluso en Venezuela misma, con el gobierno Chávez. ujú, Y sí, es como una copia, ¿no? ujú. Históricamente siempre ha sido así. Sí, porque a esto es lo que yo me refiero a las condiciones de posibilidad, ¿sí? Eh, eh, la, el impulso, digamos, lo toman unos, pero a la par las zonas aledañas están viviendo dramas similares. Y entonces, el que se lanza primero sirve de inspiración para otros y por eso siempre les he dicho, ojo, ninguna lucha, ningún proceso de movilización se da sin tener aliados. Entonces, si tú te lanzas a la calle, pues la única forma de que la tuya y mi intención sea fuerte es que yo también me lance. ¿Me hago entender? Porque el ejercicio de control de esos sublevados va a ser más difícil cuando hay varios. ¿Me hago entender? Abierto el hueco, es más fácil generar unas movilizaciones. Por eso es clave o por eso se dan, digamos, estos efectos dominó. Hernán. Sí, yo tengo una duda también con la parte, porque obviamente desde primaria nos enseñan que Perú tuvo que ver con lo que libertó Bolívar. Y ahora visitando a Perú en unos años anteriores me doy cuenta que allá lo desconocen totalmente, ellos reconocen solamente a San Martín. Ajá.
Entonces, me gustaría entender un poco eso porque obviamente pues nosotros estudiamos siempre que la batalla de Ayacucho creo que fue Ajá. la que libertó Bolívar en Perú, pero no entiendo por qué los peruanos desconocen a Bolívar y sí reconocen a San Martín nada más. Precisamente por la construcción de referentes de liderazgo. Pasa lo mismo. Para nosotros en Colombia, los otros referentes de liderazgo no los reconocemos, porque cada nación construye un relato de la nación. Y en esa construcción de relatos se desaparecen figuras de manera también intencional. Eso hace la historia. Quien lidera la historia, pues decide quiénes, qué personajes se consideran. Ahora, otro elemento tiene que ver también con el ejercicio de control territorial. Porque en un momento del virreinato nosotros, digamos, tenemos esa articulación con Perú, pero cuando Perú se independiza, ¿cierto? Construye una nueva narrativa. Entonces, muy seguramente la construcción de esa narrativa de independencia es a partir del proceso de rompimiento con lo que se llamaba esa Gran Colombia. ¿Me hago entender? Entonces, para ellos, el proceso no empieza con Bolívar, sino cuando se logra la independencia de esa gran nación que había, o de ese gran proyecto de integración que había construido Bolívar. Ah, ya, ok. ¿Me Sí, explico? algo así más o menos entiendo que es como lo que hizo Panamá cuando logró independizarse, que como que borró toda su historia con Colombia y reinició lo de la... Es correcto, va a suceder de igual manera. Pero entonces aquí es clave entender que ese, digamos, ese liderazgo de Bolívar va a también asentar las bases de un proceso político. Digamos que esa movilización de independencia va a ser sobre la base de una idea de gobierno. Y esa idea de gobierno va a estar asociada a una gran nación, ¿cierto? Es decir, es necesario la integración de varios, hoy lugares llamados estados, en un solo gobierno. Y eso es un proyecto centralista, pero a la par van a haber unos desertores de Bolívar, que van a decir, inspirados en la Revolución Francesa, que es necesario la separación de poderes. Entonces vamos a tener un proyecto o una idea de proyecto o de gobierno político centralista y una idea de gobierno federalista. ¿Ustedes recuerdan esa historia de federalismo y centralismo? Sí, ¿Sí? inician con Bolívar y Santander. Ok. ¿Quién es uno y quién es el otro? Bolívar es el federalista y Santander el centralista. No, al contrario, no me acuerdo. Según la carta a Jamaica, sí, ¿verdad? Como lo estás diciendo. Ah, bueno. ¿Se le fue la onda a la profesora? Sí. De pronto la profe tiene el micrófono cerrado, si nos escucha. Ay, sí, tenía el micrófono cerrado. Perfecto. Gracias. Sí, efectivamente, y se los acabo de decir. Bolívar tenía un proyecto de gran nación, de unificación, y eso es centralismo. Gobierno, centralismo. Todos los sismos están asociados a movimientos. Ojo, un movimiento central, ¿sí? Un gobierno central. Los federalistas buscan un proyecto diversificado del control, ¿sí? Es decir, una separación de los poderes. Allí, esa, digamos, de alguna manera, Bolívar busca la ruptura con la metrópoli, con España, pero que quienes estaban segundos al mando sean los que controlen
esta nueva o gobiernen este nuevo sistema político. Es decir, que se sostenga esa división, pero bajo unas lógicas de control interno que representaban ellos, ¿sí? Y ahí es precisamente donde va a haber una disputa, una tensión de Bolívar con Santander, que eran, digamos, cómplices en este proyecto independentista, pero la forma de gobierno o la visión de gobierno era diferente. Entonces, Santander va a defender esta idea de que el poder no puede estar en una sola persona, porque eso lo que va a hacer es reproducir la tiranía, ¿cierto? Pero Bolívar dice, es que el control, la tiranía viene de los europeos, no de nosotros. Entonces es importante que nosotros nos gobernemos, que haya un solo gobierno, eh, porque el mal de la tiranía es una enfermedad europea. Y en esa visión dispar es donde vamos a tener el surgimiento de estas dos tendencias o estas dos lógicas de gobierno, ¿sí? Federalistas, centralistas, ¿sí? Hasta allí preguntas. Yo creo que he dicho un poco de cosas en estas 2 horas. Me he sentado en la palabra. Qué pena con ustedes. No, de mi parte no, yo ya pregunté Muy las... interesante. No entendí nada. ¿Ustedes cómo van en el relato? ¿Van? Vamos bien, profe, por lo menos yo creo que vamos bien. ¿Sí? Bueno, preguntas. Y para mí es importante que ustedes intervengan, que puedan participar. Por mi lado, ninguna, profe, en el momento. Bueno, Yo tampoco. ok. Bueno, Profe, ¿será adelante. posible que porfa nos compartas las diapositivas Ah, bueno, para listo, profundizar un poco más? listo, listo. Entonces, en el programa vamos a encontrar, esto lo hago sí o sí, voy a pedirle quién se vuelve mi escudera o escudero en el curso, mi apoyo de recordación para mañana tenerles este envío. Entonces, en el programa vamos a encontrar, digamos acá en este cuadro, voy a proyectar. Ay, no se nos acabó la clase. Eh, um, bueno, entonces aquí vamos en el programa analítico. Yo hago referencia a varios documentos que he ido comentando, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan ahondar en ellos. Entonces hablamos de la Carta de Jamaica, pero hay otro documento que me parece clave, que es Mi delirio sobre el Chimborazo, ¿sí? Que voy a hacer como unas aproximaciones aquí. Porque hoy legalmente tendríamos la tercera sesión, ¿listo? Pero esta tercera sesión es la primera tarea que ustedes van a tener. ¿Sí? Que es un cuadro comparativo entre federalismo y centralismo, ¿cierto? Eh, pero ojo, en internet vamos a encontrar un poco de cuadros comparativos de centralismo, federalismo, y ustedes también van a utilizar la IA. Obvio que la van a usar. Para mí es importante que ese ejercicio lo construyan a través de las fuentes de trabajo, ¿cierto? ¿Qué es eso de la Constitución de 1821, la Convención de Ocaño? ¿Qué? La razón de mi voto. Sí, estos documentos claves de la época nos sirven de inspiración para poderlo construir. ¿Sí? Van a tener otros elementos chévere que tomen como otras fuentes,
pero sí es fundamental que ustedes puedan ir a los documentos y sobre la base de esos documentos construyan ese cuadro. ¿Me hago entender? Profe, Sí, profe. Sí, digamos, profe. yo tengo unas dudas y es, a ver, la primera, ahora que apenas llegué a la clase, estabas hablando de una carta que habías enviado unos correos, ya revisé el mío y pues no tengo cartas o documentos. Eh, la segunda apreciación, ahora que estás hablando de esos trabajos, es que en la plataforma, digamos que yo no pude entrar a la clase del día viernes por razones ya pues de compromisos, perdón, sí, del día viernes, ya que esa clase de lunes, pero tampoco la encontré la grabación. Pues muy importante que tengamos la grabación para cuando no entremos, de pronto hablar de un tema determinado, de una tarea o algo, y bueno, ahí la encontramos. Sí, Y la otra es si vamos a tener, obviamente, en la plataforma, pues este material con la explicación de qué se debe hacer en caso tal de que pues no podamos asistir a una clase. Muchas gracias. gracias. Entonces, Yo también dale, 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 Gabriela. Yo también tengo pues una duda y la principal es que yo intenté matricular el curso en Moodle, pero me dice que no se puede automatricular. Entonces, para que de pronto usted, no sé, revise eso. No, yo no me puedo automatricular, entonces ya lo intenté y no se puede. Bueno, entonces, Em, dale, dale, dale. por otro lado, pues sí, también lo de si la tarea tiene alguna fecha específica y si usted va a mandar los documentos base con los cuales nosotros haríamos este cuadro comparativo, o si solo lo hacemos con búsqueda propia. Ah, ok, listo. Entonces, repito lo de Moodle, los videos no los he subido y no he alimentado el Moodle. Por eso ustedes no encuentran la información. Entonces, aquí voy a pedir que alguien se convierta en mi apoyo, uno, para recordarme y enviar la información, ¿sí? Eh, lo segundo, cuando hablo de la carta, estoy hablando de la carta de Jamaica, ¿sí? Que se envió a una parte de la clase, pero entonces estoy en el pendiente de enviarle a todos. Voy a hacer un solo correo porque tenemos dos listas de asistencia. Yo tengo dos listas de asistencia, entonces digamos que voy a proceder de manera diferente y es unificando todos en un solo archivo para no tener estas equivocaciones, ¿sí? A los estudiantes que vienen de la presencial y que están viendo este curso, les envié la información, pero a los virtuales no las tienen. Entonces, esto lo subsano. La carta es la carta Jamaica. Ya te doy la palabra, Hernán. Los documentos yo se los paso. Entonces, alimento el Moodle y lo envío también por correo. ¿Listo? Esos serían como mis compromisos. Y los Gracias, profe. y las Gracias. rúbricas para los trabajos. Entonces, mm, la idea es que en la próxima sesión nosotros podamos tener esas, ya les doy la palabra, nosotros podamos tener ese ejercicio elaborado para que la conversación sea mucho más fluida. Hernán, Eh, Bueno, referente a las clases pasadas, pues como yo no logro estar, a ver si es posible que tú tener los como videos. material. Ah, eso, videos, eso, los videos está bien. Ujú. Y lo otro es verificar los correos electrónicos de nosotros, a ver si es que están bien o usted no tiene la lista con los correos electrónicos de nosotros. ¿Cómo será? Porque a mí no me llegó ni por el correo institucional ni por el correo personal, no me llegó nada. Profe, tal vez tienes el micrófono cerrado si estás hablando. Ah, sí. Decía que sí, ya voy a verificar listas porque, pues sí, eso es muy importante el asunto. Ah, y la otra pregunta era, ¿el viernes pasado al fin hubo clase? De historiografía, sí. Y no, yo intenté entrar por todos lados y pidiendo el link y todo, nadie me lo daba. Y entré a uno que me dieron y no, creo que éramos como tres insistiendo en ese y como que no hubo nada, entonces desistimos. Sí, me pasó lo mismo. Bueno. Sí, bueno, Bueno, ya entonces voy a pasó. aprovechar, María Camila, dale. Ya voy a decir algo sobre la clase del viernes. María Camila. Profe, tenía una pregunta referente al cronograma, ¿cómo nos vamos a organizar?
porque resulta, tengo entendido que vamos hasta el 15 de junio, pero 8 y 15 son festivos, entonces sería bueno que nos organicemos porque solo tendríamos o vamos a ver Otra alguna clase. alternativa. Ay, sí, María Camila, tú siempre con estos datos de fijeza. Yo no había caído en cuenta de que son festivos. Son Porque solo tres festivos tendríamos la simultáneos. próxima que sería 1 de junio. Ay, caramba, caramba. Déjenme yo averiguo esto y les tengo una respuesta por correo. ¿Listo? Porque yo creo que en ese orden de ideas nos tocaría reponer las clases otro día. Creo, no sé qué va a pasar. Sí, profe, pues yo tengo entendido que el semestre de manera presencial, o al menos en mi caso, se acaba el 5 de junio. No sé si, pues yo termino todas las materias como en mayo 30, básicamente esta semana. No sé, pues tendríamos como esa posibilidad y ese tiempo para reprogramarlo en otros horarios Ujú. Yo y voy en otros días. Yo voy a conversar eso con la profe María Alejandra. A ver, porque yo les pido que me den tiempo porque yo soy nueva como profe hora cátedra, ¿sí? Entonces, necesito como hacer las preguntas y cuando tenga la información concreta, yo me comunico con ustedes. ¿De acuerdo? ¿Es De claro? acuerdo. Listo, profe, está bien. ¿Sí? Bueno, Ok, profe. entonces, ¿quién se va a volver mi apoyo? ¿Quién dijo yo? No les voy a poner tareas, es simplemente apoyo, recordación. Profe, recuerde, tal cosa no nos ha llegado. Más de mensajería que otra más. Bueno, Hernán, la compañera que dijo que no se podía automatricular, ahí es clave con el compañero Juan José. ¿Listo? Para que podamos resolver allí qué está pasando, porque quien tiene el control del manejo de la plataforma es él. ¿Listo? Profe, ¿quieres Juan José? Juan José Fajardo, el monitor, el asistente de las clases virtuales. Compañero que ingresó ahorita iniciando la clase. Voy a compartir el correo de él para que puedan escribirle, porque ahí sí no sé cómo resolver ese asunto. Juan, Juan José Fajardo. Y yo hablo con la profe, con el profe Julio y con la profe María Alejandra para el tema de las fechas, porque yo tengo que, digamos, aquí tenemos que tener claro es que el semestre, digamos, el tiempo de notas es uno solo, entonces yo tengo que cuadrar eso, como conversar eso con ellos para mirar lo de las alternativas de clase, de reposición de clase. ¿Listo? Bueno, cierro la sesión del viernes, la clase de historiografía. Yo envié un formulario para acordar que la clase la pasáramos los días viernes, porque coincide con la escuela virtual de el proyecto Trenzando Territorios. Entonces nos estamos reuniendo los viernes de 6:30 a 8:30. Las clases están igual como esta, grabadas, pero no alojadas en el Moodle. En el caso de historiografía, el programa analítico ya está en Moodle. Eso fue lo único que yo hice la semana pasada, que me dieron la asesoría. Entonces, para esta semana, deben estar conversando con con el compañero Juan José
que construyó una encuesta porque tenemos un primer trabajo y es una exposición en grupos de 5 personas sobre unos temas, unas formas de corrientes historiográficas. Entonces, a cada grupo va a escoger una temática, un texto que fue compartido ya, que es Formas de hacer historia de Peter Burr. Y hay 6 capítulos y cada grupo elige un capítulo para hacer la presentación este viernes. ¿De acuerdo? Entonces los que no pudieron estar, que puedan conversar con sus compañeros y votar en la encuesta que la está administrando Juan José para la consolidación de los grupos. ¿Listo? Profe, perdón, o sea, los grupos todavía no están. ¿Los arman desde ustedes? ¿Los armamos nosotros? No, ya, o sea, entiendo que ya Juan José los tiene en un grupo de WhatsApp y ustedes tienen que votar para la consolidación de esos grupos. O sea que tenemos que enviarle un correo a él diciendo que cómo nos envía el formulario para votar, ¿cierto? Exacto, sí, por favor. Vale, ok, gracias. ¿Listo? Igual yo le digo a él que retome esto y que em, porque ustedes no están sabiendo que está pasando esto, entonces seguramente no están en el grupo de WhatsApp, porque hoy hablé con él de eso, estábamos Es que revisando. no, Yo no perdón, estoy. yo tampoco, de mi parte yo no estoy. Si usted no dice este grupo, no me doy cuenta. No se da cuenta. Listo. Entonces, Creo que Alejandro, ninguno de los de ciencias sociales estamos de los del ok, reconocimiento de saberes, porque ninguno entonces, sabíamos. Alejandro no está. Sí, ¿Quién más? no estoy. Yo Jorge y tampoco Rodolfo. estoy, profe. Jorge, Germán Rendón, Jorge González. Voy Y a Rodolfo Claudia González. Bolaños. Claudia Bolaños, tampoco estoy, profe. Bolaños. Voy a tomar nota de los Ge- nombres y ya le paso el dato. Rodrigo Germán Rendón, Hernán. Herman, con M, Herman. Ay, yo te he llamado toda la noche, Hernán. Germán. Sí, tranquila, profe, me pasa de seguido, no hay problema. Ay, qué pecado, Rendón. Y Rodrigo, ¿qué Rodolfo me González, hizo? profe. ¿Perdón? Rodolfo González. Rodolfo González. Ok, entonces Yo tampoco estoy, profe. Creo que Leyman tampoco está ahí en el grupo. Yari Pinillo. Pero Yari, Elisa, Yari, tú estás matriculada en esa, porque tú no eres de reconocimiento de saberes, ¿o sí? No, tú no eres de reconocimiento de saberes. Ah, no, no, señora, me equivoqué. Pensaba que era de esta misma No, materia. no, no, no. Perdón. Atenta porque la metemos en problemas. Elizabeth Vidal también, no sé si esté aquí, pero es de reconocimiento de saberes, seguro tampoco sabe. Elizabeth Vidal. Ok, listo. Alejandro, Jorge, Rodolfo, perdón, Claudia, Germán y Elizabeth. Profe, Creo que yo. falta Leyman. Leyman. Bueno, listo. Bueno, compañeros, entonces ya le paso este dato a Juan José y espero que por tarde mañana los esté contactando. ¿Listo? Para que ustedes puedan saber con quiénes van a trabajar. Listo, profe, gracias. Bueno, Gracias. bueno, Vale. compañero, una feliz noche. Muchísimas gracias. Igualmente, chao. Igualmente, profe. No, Bueno, Feliz compañero. noche, profe, muchas gracias, muy buena la clase. gracias. Chao.